La noche respiraba con pesadez sobre Toledo. El cielo no ofrecía estrellas, solo un lienzo de nubes bajas que apretaban los tejados como si quisieran ahogar la ciudad. Las piedras del suelo estaban húmedas, brillaban como espejos sucios, y cada rincón parecía esconder un secreto que no debía pronunciarse. El eco de unos pasos lejanos se confundía con el crujir de las vigas, con el lamento de un viento que parecía colarse entre los siglos. En una taberna hundida en sombras, las llamas de unas velas exhaustas dibujaban más humo que luz. El aire olía a vino agrio, a hierro oxidado y a grasa que nunca terminaba de consumirse. Allí, entre bancos desgastados por las manos de generaciones olvidadas, un hombre depositó un pergamino sobre la mesa. No había estandarte real, ni insignia de nobleza, solo un emblema dibujado en silencio, un reloj de arena roto, como si el tiempo mismo hubiese estallado en su centro. Nadie respiró demasiado fuerte, nadie preguntó, porque todos sabían, aunque no debían saberlo, que aquel símbolo no pertenecía a ninguna corte, ni a ningún consejo visible. Era la marca de un ministerio oculto, un guardián que no protegía tierras ni tesoros, sino la misma raíz del mundo, el tiempo. El anciano que tomó el pergamino tenía las manos temblorosas, huesudas como ramas secas en invierno. Su voz, cuando empezó a leer, sonó quebrada, húmeda, como madera que cede en medio de la tormenta. Cada palabra en latín caía pesada, derramándose como plomo en el aire, y en cada sílaba parecía abrirse un resquicio invisible, como si la realidad misma se agrietara por dentro. Fuera, un perro aulló con rabia hacia un vacío que nadie podía ver. Las hojas muertas revoloteaban en las esquinas, arrastradas por un viento frío que no pertenecía a aquella estación. Dentro, el murmullo del mundo se apagó. El único sonido era la respiración entrecortada de los presentes. Eran campesinos, soldados, un monje cuya sotana aún olía a incienso y a cera derretida, hombres atados por la necesidad, no por el privilegio. Ninguno poseía futuro seguro, pero esa noche comprendieron que el futuro, tal como lo habían imaginado, ya no les pertenecía. Había algo más grande, más implacable, en juego. El anciano cerró los ojos al terminar, como si hubiese pronunciado una oración maldita. El silencio que siguió pesó más que cualquier decreto escrito por rey o emperador, porque lo que habían oído no era un rumor, sino una verdad enterrada. Había hombres capaces de entrar y salir de las edades, de caminar entre los pliegues de la historia como quien atraviesa un umbral escondido bajo criptas olvidadas o claustros en ruinas. Las sombras en la pared se movieron con violencia cuando una ráfaga sacudió la llama, y por un instante, todos juraron haber visto en ellas figuras que no correspondían a ninguno de los presentes. Soldados con armas que aún no existían, mujeres con ropajes de siglos por venir, fantasmas de destinos que nunca habían sido escritos. La puerta de la taberna se cerró de golpe. Un sonido seco, final. Afuera, el silencio se hizo absoluto, como si la ciudad entera hubiera contenido la respiración. Nadie habló. Nadie se atrevió a nombrar lo que había escuchado, pero el aire se cargó con la misma pregunta que les helaba los huesos. ¿Cuántas veces había sido cambiado el curso de sus vidas, sin que ellos lo supieran? El monje miró sus manos manchadas de cera y se preguntó si las oraciones servían de algo contra fuerzas que ni los santos podían comprender. El campesino pensó en su hijo, dormido en una cuna de madera pobre, y sintió miedo de que un día despertara en un mundo distinto, moldeado por manos invisibles. El soldado apretó la empuñadura de su espada, sabiendo que no había hierro suficiente para cortar el tejido del tiempo. El anciano dobló el pergamino lentamente, con la calma de quien guarda un cuchillo aún goteando, y entonces, casi en susurro, dijo lo que ninguno quería oír. No somos dueños de nuestra historia, solo huéspedes. El eco de esas palabras quedó flotando como una campana muda. Nadie contestó, nadie podía. Y sin embargo, en lo más hondo de sus corazones, cada uno comprendió que desde esa noche viviría con una certeza amarga, que sus pasos, sus rezos, sus lágrimas, podían no ser suyos.
sino retazos de un guión reescrito desde sombras más antiguas que los reyes. La vela terminó por apagarse. Un hilo de humo subió hacia el techo ennegrecido y se deshizo como un secreto. El cuarto quedó sumido en tinieblas, pero los ojos de los presentes ardían con el fuego de la sospecha. Afuera, la madrugada comenzaba a romper la noche con un resplandor pálido. El sonido de un gallo intentaba devolver normalidad a las calles de Toledo, pero nada sería normal ya, porque lo invisible había sido nombrado, y lo prohibido revelado. Y así, cuando las primeras campanas llamaron al amanecer, cada uno salió de la taberna con un peso distinto en el pecho. Algunos callaron, otros rezaron, y uno o dos juraron nunca volver a ese lugar. Pero todos llevaron consigo la misma herida invisible, la de saber que los siglos no eran murallas de piedra, sino puertas que otros podían abrir. La historia había dejado de ser un río tranquilo, y en sus aguas, invisibles, alguien ya estaba cambiando el cauce. El siguiente capítulo se abriría con la huella de esas corrientes ocultas, monasterios donde los muros no solo guardaban oraciones, sino pasadizos hacia siglos aún no nacidos. Allí, entre ecos de rezos y pasos descalzos, la verdad del ministerio se revelaría con un fulgor aún más oscuro. El amanecer se levantó pesado sobre las murallas de Ávila, no con el resplandor dorado que a veces concede el verano, sino con un gris de plomo que parecía hundir las torres y los muros en un mismo peso de silencio. Las campanas repicaron temprano, su sonido viajando entre las piedras heladas, pero ni siquiera el bronce pudo disipar el rumor que corría de boca en boca más rápido que los mensajeros a caballo. Decían que en los corredores ocultos del alcázar había puertas que no llevaban a salas, sino a siglos. Nadie lo decía en voz alta, porque los labios podían ser traicioneros, pero en el mercado los ojos se desviaban, temerosos, hacia las construcciones viejas, preguntándose si en sus sótanos latía algo más profundo que la humedad y el moho. Una mujer joven caminaba por esas calles adoquinadas con un paño de lino entre sus brazos, envolviendo pan duro y todavía tibio. Era hija de un escribano, y sus pasos eran suaves, casi tímidos, como si temiera interrumpir un secreto que la ciudad llevaba guardando siglos. Recordaba la advertencia de su padre, una frase que nunca debía repetir a nadie. Existen guardianes que caminan entre los siglos, y su juramento no es a rey ni a iglesia, sino al tiempo mismo. Ella no comprendía, no podía comprender, pero cada vez que oía el chirrido de una puerta pesada cerrándose detrás de ella, o el eco hueco de los corredores del alcázar, su piel se erizaba como si una mano invisible la hubiera rozado. La misa de la mañana resonaba desde la catedral, latín antiguo elevándose como humo en el aire frío. Y, sin embargo, entre las notas conocidas de los cánticos, había otra melodía, extraña, escondida como un hilo de agua que corre bajo tierra. Algunos decían que frailes desaparecían durante semanas enteras y regresaban distintos, sus ojos turbados, la voz apagada, el pulso lento como si hubieran mirado cosas que no correspondían a este mundo. Los campesinos murmuraban la palabra herejía a los nobles, la desechaban con desprecio, pero ninguno podía explicar por qué las canciones más viejas parecían anticipar hechos que aún no habían ocurrido, como si los juglares hubieran bebido de un manantial prohibido. En la plaza, un ciego se sentó bajo la sombra de un olmo y entonó su canto. Su voz estaba rota, áspera como la piedra golpeada por siglos de viento. Cantaba sobre batallas no libradas aún, sobre reyes que todavía no habían nacido y coronas que no habían sido forjadas. Los niños reían, tirándole trozos de pan, pero las madres los apartaban con un gesto brusco, porque sabían que en cada verso había un hilo peligroso, y quien tiraba de ese hilo podía deshacer toda la trama de la vida. La muchacha con el pan en los brazos escuchó, aunque intentó no hacerlo. El aire vibraba con una tensión que no podía explicarse. No era solo superstición, no era solo miedo. Había algo en la forma en que los guardias del alcázar caminaban últimamente, con pasos medidos, como si custodiaran no muros ni reyes, sino algo más frágil,
algo que debía mantenerse intacto aunque costara sangre. El viento recorrió la ciudad, arrastrando hojas secas y olor a leña húmeda. En cada esquina, en cada sombra, parecía acechar la pregunta no pronunciada. ¿Y si era cierto? ¿Y si de verdad existían puertas que cruzaban las edades, escondidas tras altares o criptas olvidadas? La joven recordó las noches en que su padre escribía a la luz de una lámpara de aceite, inclinándose sobre pergaminos que no pertenecían a ningún registro conocido. Recordó la manera en que sus labios murmuraban en silencio, como si tradujera algo que no debía ser leído en voz alta. Las murallas de Ávila, tan imponentes, tan firmes, parecían sostener no solo la ciudad, sino también ese secreto. Un secreto tejido en piedra y sangre, guardado con el mismo fervor con que se rezaba un credo. Las gárgolas, oscuras y húmedas, parecían vigilar desde lo alto no solo contra los invasores, sino contra cualquier mirada curiosa que pudiera sospechar la verdad. El día avanzó, pero en las calles, en los mercados, en las tabernas, el rumor no cesaba. Algunos lo negaban, otros lo repetían con un temblor en la voz, y unos pocos juraban haber visto sombras atravesar muros, como si no fueran de carne, sino de otro tejido. La joven apretó el pan contra su pecho, como si aquel gesto pudiera protegerla de fuerzas que no comprendía. Y cuando el sol comenzó a caer, tiñendo de rojo las piedras de la muralla, el aire se llenó de un silencio espeso. La ciudad entera parecía escuchar un eco antiguo, una vibración que corría bajo sus cimientos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Había manos invisibles escribiendo la historia mientras ellos aún la vivían. La muchacha volvió la vista hacia el alcázar y juró haber visto, entre la penumbra de sus arcos, una puerta abrirse sin que nadie la tocara. Una línea de luz, breve, fugaz, como un corte en la tela del mundo. Luego, la oscuridad volvió a cerrarse. Y así, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, comprendió lo que quizá pronto todos habrían de saber, que la historia no era una línea, sino un tablero, y que otros ya movían las piezas. El siguiente capítulo comenzaría no en las plazas abiertas, sino en los claustros secretos donde esas piezas eran movidas en silencio, y donde los guardianes del tiempo sellaban pactos que ningún rey conocería jamás. En las criptas húmedas del monasterio castellano, la piedra lloraba gotas heladas que descendían como si la propia tierra exhalara. La penumbra estaba viva con el olor rancio de la cera extinguida y el leve crujir de la madera vieja. Bajo la bóveda resonaba un canto gregoriano, pero en los rincones más profundos, allí donde la luz no alcanzaba, el silencio tenía más fuerza que cualquier plegaria. El eco de las voces parecía chocar contra muros invisibles, como si el propio espacio se negara a dejar salir lo que allí dormía. En un atril carcomido por los siglos, cubierto de polvo y arañas, descansaba un códice encadenado con hierro ennegrecido por la humedad. No era un libro de oración, ni un salterio para las horas canónicas. Sus páginas no mostraban letras, sino símbolos quebrados, espejos de un lenguaje que parecía nacer de las ruinas del tiempo. El pergamino, gastado y áspero, despedía un olor a cuero viejo y ceniza, como si hubiera sido escrito en un fuego apagado. Un fraile se inclinaba sobre él, delgado como una sombra, con los ojos hundidos en cavernas de cansancio. Su dedo recorría las líneas con un temblor que no era del frío, sino del peso de lo que leía. Cada sílaba susurrada agitaba el aire. Cada murmullo parecía sacudir las piedras como un latido oculto. Sabía que aquel no era un texto santo, sino un mapa de pasajes invisibles, senderos abiertos en noches donde la luna se vestía de sombra. El códice hablaba de portales escondidos bajo las campanas, entre las raíces de encinas centenarias, o detrás de tapices deshilachados en castillos que ya nadie recordaba. El fraile cerró los ojos, y entonces lo asaltaron visiones imposibles. Vio una torre que aún no se había construido, derrumbada por guerras que todavía no existían. Vio un rostro de niño, aún no nacido, que lo miraba con un dolor sin nombre. Vio un campo sembrado de cadáveres, pero ningún cronista lo había descrito jamás.
El pasado y el futuro se entrelazaban como hilos de un tapiz invisible, cosiendo su respiración con un miedo más profundo que el pecado. El miedo a que alguien pudiera arrancar aquel conocimiento de sus manos y torcer con él la historia entera. Arriba, en el refectorio, los monjes bebían sopa aguada, compartían pan duro y conversaban en voz baja sobre la cosecha que se había perdido por la helada. Ninguno de ellos sospechaba que bajo sus pies se gestaba una verdad más ardiente que cualquier reliquia. Ninguno percibía cómo la cripta guardaba un secreto que podía doblar el curso de los siglos. El fraile escuchaba de lejos el golpeteo de las cucharas contra la loza y, por un instante, envidió esa inocencia ciega. Ellos aún creían que la fe bastaba para contener al mundo. Él sabía que había fuerzas que la fe jamás podría detener. Al cerrar el códice, las cadenas chirriaron con un lamento metálico, como el eco de un destino ya escrito. El sonido se expandió por la bóveda como un trueno contenido, recordándole que lo que protegía no era solo un libro, sino la llave de una guerra silenciosa. Una guerra que no se luchaba con espadas ni lanzas, sino con memorias robadas, con futuros alterados, con la fragilidad de la fe de los hombres. El fraile permaneció quieto, con la frente apoyada sobre el frío atril. En su interior ardía una pregunta que no podía callar. ¿Era guardián o prisionero? El códice lo miraba con su silencio de siglos, y en ese silencio estaba el peso de generaciones enteras, como si los muertos se hubieran congregado a su alrededor. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas con un gemido largo, recordándole que la noche aún guardaba secretos más hondos. Las velas chisporrotearon, y por un instante creyó ver una sombra pasar detrás de las columnas. No era un hermano del convento, no podía serlo. Era otra cosa, un murmullo de túnica, un roce de pasos que no levantaban polvo. La cripta lo observaba a él tanto como él la observaba a ella, y en ese cruce de miradas invisibles comprendió que ya no había retorno. El códice no solo contenía un mapa, también contenía un juramento. Mientras el coro se extinguía arriba y los últimos ecos de oración se apagaban en el aire frío, el fraile sostuvo las cadenas con ambas manos. Sabía que otros vendrían, hombres sin rostro, nobles hambrientos de poder, reyes dispuestos a vender su corona por un resquicio en la eternidad. La llave que guardaba no era suya, pero tampoco podía entregarla. Con cada respiración se repetía a sí mismo un voto sin palabras: proteger la memoria, aunque el precio fuera su vida. El murmullo del viento se convirtió en un ulular largo, como un lamento de ave nocturna. El fraile apagó la lámpara, y la cripta quedó sumida en sombras vivas. Aún podía sentir el latido del códice, como un corazón enterrado bajo las páginas. Con el pecho oprimido y la frente cubierta de sudor frío, subió los escalones que lo devolvían al convento. A cada paso, las piedras parecían reclamarle: custodio, traidor, mártir. Al empujar la pesada puerta de roble, la luz mortecina de los pasillos lo envolvió. El mundo arriba parecía el mismo: mesas, pan, rezos. Pero bajo el suelo, en la oscuridad de la cripta, latía ya el rumor de una batalla invisible. Una guerra de memoria contra olvido, de silencio contra voz. Y en el eco de las cadenas, el fraile supo que la historia había cambiado para siempre, aunque nadie más lo hubiera notado aún. La bruma cubría el puerto de Sevilla como un sudario, espesando el aire hasta que cada respiración sabía a sal y óxido. Los mástiles, clavados contra el cielo gris, parecían lanzas inmóviles que guardaban el horizonte, como si el propio mar hubiese desplegado un ejército en secreto. Gaviotas chillaban con hambre, pero su graznido se confundía con los pregones de los mercaderes que descargaban especias de Oriente, vino de las islas y telas teñidas con colores imposibles. Todo parecía cotidiano, y sin embargo, bajo ese bullicio, corría un rumor más caro que cualquier lingote de oro. Historias de hombres que afirmaban haber visto viajeros extraños, caminando por los muelles con ropas que no pertenecían a ningún reino conocido, ni a este siglo. En una taberna oscura, encajada entre callejuelas húmedas,
Un capitán curtido por los soles africanos hablaba con voz ronca. Su piel era cuero agrietado, sus manos olían a brea y salitre, y en sus ojos ardía la fiebre de lo visto. Juraba que había compartido vino con un hombre extraño, un forastero que desplegaba mapas donde ya estaban dibujadas tierras que aún no existían en ninguna carta de Europa. Islas con nombres sin bautizar, montañas que aún no habían sido holladas, costas delineadas con la perfección de quien ya las había pisado. Los oyentes, ebrios y temerosos, lo llamaron loco. Pero tras la risa vino un silencio denso, un vacío que pesaba más que las palabras, porque todos sabían que en los rincones del poder había oídos atentos, guardianes sin nombre que borraban lenguas atrevidas con el filo de la sombra. El puerto, impregnado de sal, pez podrido y alquitrán, escondía sus secretos entre cajas húmedas. Allí, en la penumbra de un almacén olvidado, reposaba un cofre marcado con símbolos que no pertenecían ni al latín, ni al árabe, ni al hebreo. El capitán, llevado por una mezcla de miedo y deseo, lo abrió en secreto. Dentro no halló oro ni reliquias, sino un reloj de arena. Pero aquella arena no caía. Suspendida entre vidrio y tiempo, parecía desobedecer a la gravedad misma. No avanzaba, no retrocedía. Era como un corazón detenido en el instante exacto antes de romperse. La respiración del capitán se cortó, y en su pecho el corazón retumbó como tambor de guerra. El tiempo, por un instante, se había detenido en sus manos. Un murmullo de pasos lo arrancó de su trance. Una mano enguantada descendió como un cuervo sobre el objeto, arrebatándolo sin palabra. No hubo rostro, solo la visión fugaz de una capa oscura que se desvanecía en la bruma. El capitán quedó con los dedos vacíos, la piel aún marcada por el frío del vidrio imposible. La taberna seguía a lo lejos con sus risas apagadas. Los marineros bebían, los pregones rugían, pero él sabía que había tocado un fragmento prohibido del tiempo. Su garganta seca quiso gritar, pero entendió que cualquier palabra sería sentencia. Guardó silencio. El silencio de quien sabe demasiado. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la arena inmóvil. Escuchaba el roce de la capa. Sentía el filo invisible de una amenaza. El amanecer lo sorprendió en el muelle, con la mirada clavada en el Guadalquivir que ardía de reflejos dorados. Los barcos desplegaban sus velas y la ciudad retomaba su bullicio de pregones y campanas. La vida continuaba como si nada hubiese ocurrido. Pero bajo el trueque de monedas y las carcajadas de los mercaderes, una guerra silenciosa palpitaba, la lucha por el control de lo invisible. El capitán comprendió que aquel objeto no había sido un hallazgo, sino una llamada, una advertencia de que había fuerzas que se disputaban las venas secretas del tiempo, y que Sevilla, con sus torres, sus mercados y su río, no era solo un puerto hacia el mundo, sino un umbral donde lo prohibido cambiaba de manos. Y mientras el sol ascendía y las campanas repicaban a misa mayor, el capitán juró en silencio que algún día volvería a tocar aquella arena inmóvil, porque sabía, con la certeza que hiere, que no había sido testigo de un milagro, sino de una guerra que pronto llamaría a su puerta. Un gemido sordo resonó en la cámara del trono. No era voz humana, sino el crujir de la piedra húmeda, como si los muros mismos sintieran el peso de los secretos que allí se guardaban. Las velas, cansadas, escurrían lágrimas de cera sobre el mármol agrietado, formando charcos amarillos que parecían heridas abiertas en la piel de la corte. El aire olía a incienso viejo y a sudor contenido, porque en esa sala no se hablaba con la fuerza de un reino, sino con la cautela de quienes temen que hasta las sombras escuchen. Un mensajero, agotado por la distancia y por la carga, avanzó hasta el centro del salón. Entre sus manos temblorosas reposaba un cofre lacrado, más pesado por su contenido invisible que por la madera misma. Venía de un convento perdido entre montañas, un lugar donde el silencio era más duro que el hierro, y los rezos eran menos oraciones que candados. El cofre se abrió ante el rey, y en su interior descansaba un pergamino. No narraba glorias pasadas ni alianzas firmadas.
Hablaba de invasiones que aún no habían ocurrido, de pactos que aún no habían sido sellados, de nombres de hombres que todavía no habían nacido. El rey, cansado de guerras y años, tomó el pergamino como quien acaricia una herida que sabe incurable. Sus dedos, torcidos por el tiempo, recorrieron la tinta como si buscara sentir el pulso de lo escrito. Sus ojos, nublados por la edad, no se turbaron por batallas que ya conocía, sino por la guerra que aún no había comenzado. La sala entera se inclinó hacia su respiración cuando murmuró, con un hilo de voz, si acaso aquello había sido dictado por los cielos. Pero los consejeros, reunidos en torno a él, desviaron la mirada. Ninguno se atrevió a nombrar lo que todos sabían. Aquello no era profecía. Era testimonio. Palabras escritas por hombres que caminaban a través de los siglos como fantasmas que no conocen frontera. En los pasillos húmedos del alcázar, los criados cuchicheaban entre jarras y brasas. Hablaban de una orden secreta, de soldados que no blandían espadas ni portaban estandartes, sino llaves y relojes. Decían que su juramento no pertenecía a un rey ni a una corona, sino al tiempo mismo, y que si alguna vez un linaje, una familia entera, debía ser borrada para que la línea de los siglos no se quebrara, ellos lo harían sin temblor en la mano. Eran guardianes sin nombre, invisibles en el pergamino oficial, pero más temidos que cualquier ejército. En los patios, bajo el gris del cielo, un trovador afinaba su laúd. Sus canciones hablaban de héroes caídos, de gestas que la memoria aún guardaba fresca. Pero entre sus versos se filtraban victorias que nadie conocía, nombres de reyes que aún no habían alzado espada, relatos demasiado exactos para ser simple poesía. Los oyentes reían, nerviosos, sin saber si aplaudían un arte nuevo o si estaban escuchando confesiones disfrazadas. Porque hasta la música parecía ser vehículo de un secreto más grande que el poder de un rey. El rey, de nuevo solo en su cámara, volvió a guardar el pergamino. La cera caliente selló la verdad bajo un rojo que parecía sangre fresca. Mientras el sello endurecía, sus labios resecos dejaron escapar un murmullo que heló el aire. La corona no es el verdadero poder, es el tiempo. Y en esas palabras temblaba la confesión de un monarca que había entendido que su reinado era apenas un hilo prestado en un tapiz inmenso. Afuera, el viento movió los estandartes colgados en los muros. Las antorchas chisporroteaban, y en su crepitar parecía escucharse un susurro invisible, que cada instante vivido, cada nacimiento y cada muerte, no eran más que préstamos de manos desconocidas. La corte durmió esa noche bajo el peso de un silencio que no pertenecía a los hombres, sino a los siglos. Y mientras el alba comenzaba a asomarse por las almenas, una pregunta quedó flotando, sin dueño, sin voz. ¿Qué pasaría el día en que esas manos invisibles dejaran de sostener la historia? La noche se cernía sobre Burgos como un manto húmedo y denso, arrastrando con ella un frío que calaba los huesos y hacía crujir las vigas de madera en las casas desiertas. Las campanas de la catedral repicaban a medianoche, cada golpe vibrando en las piedras como un corazón que late con secretos antiguos. Entre las callejuelas, el eco de pasos se mezclaba con el silbido del viento, pasos que no pertenecían a ningún vecino ni viajero, pasos que cargaban consigo el peso de lo prohibido. Una figura encapuchada avanzaba con sigilo, llevando bajo el brazo un arca pequeña, cubierta de cuero gastado y clavada con bronce que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Nadie debía verlo. Nadie debía conocer la verdad de aquel objeto. Pero un niño descalzo, escondido entre barriles, lo observaba con ojos abiertos de par en par, su respiración contenida como si temiera despertar a los fantasmas de la ciudad. El encapuchado abrió la puerta de la catedral con cuidado, dejando que el eco del chirrido se extendiera por la nave vacía. Al colocar el arca sobre el altar, un resplandor azul emanó de su interior, llenando las piedras frías con un brillo que parecía respirar. No era luz de fuego ni lámpara, era otra cosa, algo imposible, como si la propia tela del tiempo se hubiera rasgado en un instante.
En ese resplandor, el niño vio imágenes que ningún hombre debía contemplar. Caballos que aún no habían nacido galopando por campos imposibles, castillos que los albañiles jamás levantarían, ejércitos marchando hacia guerras que ningún rey había decretado. El niño se tapó la boca, el corazón golpeándole el pecho, sintiendo que aquello no era un milagro sino una condena que se imprimía en su alma con tinta invisible. Cuando el alba rompió sobre la ciudad, los rumores de la noche permanecían invisibles, pero en la casa del niño, su intento de contar la visión fue sofocado por la voz quebrada de su madre. Mientras amasaba pan en el horno, sus manos agrietadas por el trabajo temblaban y sus palabras caían como piedras. Algunas verdades son demasiado pesadas para los pobres. Hay hombres que borran recuerdos, guardianes que caminan entre las sombras para que nadie sepa lo que no debe ser visto. La advertencia resonó en el aire cargado de harina y humo, un juramento silencioso de que ciertos secretos eran más peligrosos que cualquier espada. El niño creció, pero el recuerdo del arca azul permaneció, latente y firme, como una llama oculta que nadie podía apagar. Cada noche, al escuchar pasos extraños entre las calles, sentía el mismo escalofrío que aquella medianoche, recordando la luz que contenía futuros imposibles. Sabía que su vida sería corta como la de muchos campesinos marcada por el hambre y el sudor, pero también sabía que cargaba un peso que ni la muerte podía arrebatar, la memoria de haber visto lo que nadie debía ver. Esa carga lo convirtió en testigo de lo invisible, guardián involuntario de historias que los cronistas nunca escribirían, de páginas arrancadas por manos que se movían en la penumbra para sostener un orden que nadie debía cuestionar. Con el tiempo, el niño se convirtió en hombre, y aún en sus tareas más humildes, recoger agua, reparar cercas, llevar mercancías al mercado, su mente vagaba hacia la arca, hacia la luz azul que había iluminado la catedral. Sabía que el mundo que veía la mayoría era solo una capa, un relato cuidadosamente moldeado, mientras debajo, en los intersticios del tiempo, había guardianes que manipulaban destinos y borraban líneas enteras de la historia. Cada mirada hacia la ciudad, cada campanada que rompía la quietud, le recordaba que su propia existencia estaba entrelazada con algo mucho más vasto y silencioso, que su testimonio era inútil para quienes no podían ver más allá de lo tangible. En los años que siguieron, vio hombres y mujeres desaparecer sin razón aparente. Escuchó rumores de viajes imposibles y de objetos que retorcían la realidad. Pero la mayoría continuaba su vida ignorante, sin sospechar que el mundo que creían conocer estaba sujeto a manos que manejaban la historia como quien sujeta un hilo de araña. El hombre recordaba cada sombra, cada sonido de pasos encapuchados, y sabía que aquellos guardianes no eran enemigos ni aliados. Eran la custodia de un tiempo que debía permanecer intacto, aunque eso significara borrar recuerdos y alterar destinos sin que nadie lo supiera. Y cuando la noche caía de nuevo sobre Burgos, con la bruma extendiéndose sobre los tejados y las campanas vibrando en la oscuridad, el hombre sentía que la ciudad respiraba un secreto que no le pertenecía, que la luz azul del arca seguía viva en algún lugar, invisible pero omnipresente. Su corazón llevaba la certeza de que la historia registrada no era más que un eco parcial, que debajo de los archivos y pergaminos oficiales, manos desconocidas escribían y borraban capítulos enteros para preservar un orden secreto. El niño que había sido, y el hombre que ahora era, comprendían que su destino y su memoria eran uno con la vigilancia invisible de aquellos que caminaban entre los siglos. Y mientras los últimos toques de la medianoche hacían resonar las campanas otra vez, su mirada se perdió en la catedral, imaginando la luz azul que había visto. Porque entendía, con un peso silencioso que lo acompañaría hasta su muerte, que la historia no se escribe sola, que cada instante vivido, cada nombre registrado en los libros de crónica, era solo un fragmento de lo que los guardianes permitían. Y mientras el viento movía las piedras del puerto y los barcos dormían bajo la niebla, una pregunta quedó flotando, invisible pero insistente. ¿Qué futuros serían borrados?
y cuántos secretos permanecerían ocultos para siempre bajo el resplandor de un tiempo que nadie debía tocar. La ciudad seguía viva, ajena al misterio que bullía entre sus calles, pero en el corazón de aquel hombre, el recuerdo de la Arca Azul permanecía intacto, como un faro silencioso que señalaba la existencia de un mundo que la historia oficial nunca contaría. La meseta castellana se extendía bajo un cielo de hierro, gris y denso, que presionaba sobre la tierra como una losa invisible. El frío mordía la piel a través de las cotas de malla, y cada respiración se formaba en nubes blancas que se deshacían en el viento helado. Un grupo de caballeros se reunió en torno a una hoguera que chisporroteaba entre troncos húmedos, lanzando sombras largas que danzaban sobre la nieve y los estandartes olvidados. El olor a carne chamuscada se mezclaba con el humo de la leña y el cuero húmedo de guantes y botas, creando un perfume de guerra y supervivencia. Uno de ellos, un hombre con cicatrices que contaban historias más duras que las palabras, comenzó a relatar algo que no debía ser escuchado. Que en los confines del reino existían puertas que no llevaban a otra sala, sino a otros siglos, a otros tiempos que aguardaban invisibles. Al principio, las risas rompieron la quietud, copas de vino chocando y golpes de hierro resonando sobre hierro. Pero a medida que el caballero describía lo que había visto, el humor se desvaneció como humo. Hablaba de una ciudad de piedra y vidrio, tan alta que las torres parecían perforar el cielo, con carruajes que corrían sin caballos y calles iluminadas por luces que no conocían fuego. Sus ojos ardían con un brillo que no era humano, y la voz quebrada hacía temblar a quienes escuchaban. No hablaba de sueños, sino de carne y hueso que había cruzado un umbral prohibido. Cada palabra parecía arrastrar consigo un frío que calaba hasta los huesos, y en los rostros de sus compañeros se dibujó el miedo a lo inexplicable. El silencio fue absoluto. Las llamas de la hoguera proyectaban figuras danzantes sobre lanzas clavadas en la tierra, como fantasmas que habían escuchado la confesión y se inclinaban en reverencia. Uno de los caballeros se atrevió a preguntar si aquello era hechicería, si las historias eran fruto de un pacto con lo arcano. El hombre cicatrizado negó con un gesto seco de la cabeza. Sus ojos hundidos por noches de insomnio y viajes imposibles reflejaban la gravedad de lo que contaba. Había guardianes hombres y mujeres que cruzaban los siglos para custodiar el tiempo, y su deber era no alterar lo que aún no había sucedido. Los pasos de aquellos guardianes eran silenciosos, sus intenciones invisibles, y cualquiera que pretendiera desobedecer se convertía en una sombra borrada del mundo. El viento silbaba entre los caballeros, llevando consigo hojas secas y polvo de nieve. Las brasas crujían y chispeaban, como si susurraran advertencias que solo los presentes podían entender. Un búho ululó desde la oscuridad, su canto resonando como un eco de destinos aún no vividos. Ninguno volvió a reír. La hoguera se apagaba lentamente, dejando a los hombres inmersos en una penumbra donde cada sombra parecía un guardián más, y el aire frío se volvió un recordatorio de que el tiempo que conocían era frágil, un hilo suspendido entre lo posible y lo prohibido. Mientras el relato terminaba, cada caballero comprendió que había escuchado más que un cuento. Había recibido un juramento, un peso invisible que exigía silencio. El conocimiento de otros tiempos, de futuros posibles y de puertas que no debían abrirse, se imprimió en sus cuerpos como cicatrices que no se veían. Miraron al horizonte, donde el cielo gris se fundía con la tierra helada, y sintieron que al amanecer podrían no pertenecer al tiempo que los había formado. Cada instante se volvió más valioso, cada respiración más consciente, porque ahora sabían que la línea entre el presente y lo imposible era delgada, y que había quienes la vigilaban sin descanso. El caballero cicatrizado apagó las últimas brasas con la punta de su guante, y un silencio pesado cayó sobre el grupo, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Sus miradas recorrían la meseta, buscando en la nieve rastros de lo que aún no existía, como si el viento pudiera entregarles secretos de siglos por venir. En ese momento, comprendieron que el honor ya no residía únicamente en la espada o el juramento al rey,
sino en la custodia de algo más profundo, el flujo del tiempo mismo. Su lealtad se tornó invisible, un pacto tácito con los guardianes que nunca habían visto pero cuya presencia sentían en cada sombra y cada crujido de madera. La noche avanzaba, y la bruma comenzaba a tragarse las siluetas de los caballos atados, de los estandartes, de los mismos caballeros que ahora caminaban con cuidado, como si la tierra que pisaban pudiera traicionarlos. Cada paso era un recordatorio de que el mundo visible era solo una capa del tiempo, y que debajo y alrededor de ellos, en los rincones oscuros de la historia, algo velaba, implacable y paciente. El aire olía a humedad y a hierro, y el silencio se volvió casi tangible, apretando los pulmones con la certeza de que lo que habían escuchado no era ficción, sino la memoria viva de un universo que pocos podían comprender. Y mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrar a través de las nubes, los caballeros se detuvieron por un instante. La meseta, cubierta de escarcha, reflejaba un brillo plateado que parecía prometer continuidad, pero ellos sabían que nada volvería a ser igual. Cada corazón latía al ritmo de un secreto que no podía compartirse, y mientras la bruma se retiraba lentamente, la conciencia de lo prohibido se asentaba como una sombra permanente. Entendieron, en el silencio que precede al día, que la verdadera batalla no se libraba con espadas ni ejércitos, sino en la vigilancia de los instantes, en el cuidado de lo que aún no había sucedido. Cada amanecer traería consigo la pregunta que ningún rey podría responder. ¿Quién tendría el derecho de tocar el tiempo y quién debía protegerlo a cualquier precio? La hoguera se extinguió por completo, y las sombras que antes danzaban en la tierra quedaron vacías, pero el peso de aquel relato permaneció, invisible pero eterno, grabado en la memoria de quienes sabían que habían sido testigos de algo que desafiaba la historia. Cada paso de regreso a los establos y a las murallas era un recordatorio de que su lealtad, su honor y su propia vida estaban ahora entrelazados con algo más grande que cualquier reino, con un tiempo que necesitaba guardianes, incluso en medio de la meseta castellana, bajo un cielo que parecía de hierro. La bruma de la madrugada se arrastraba por los pasillos del claustro de Salamanca, espesando el aire con humedad y silencio. Las vidrieras, desgastadas por siglos de sol y viento, apenas dejaban pasar un hilo de luz azul que caía sobre los bancos de piedra. Allí, en el corazón de la soledad monacal, un maestro inclinaba su cuerpo sobre un astrolabio de bronce, girando delicadamente los anillos que parecían contener más que el simple orden de los cielos. Las constelaciones dibujadas no eran las que aparecían en los libros. Algunas ni siquiera tenían nombre, eclipses y alineaciones que aún debían suceder, como si el tiempo mismo se hubiera plegado sobre aquel instrumento, ocultando secretos que los mortales no debían conocer. Los discípulos, apenas adolescentes, observaban con ojos grandes y palpitantes, como si cada giro del astrolabio desenterrara un temblor en su sangre. Uno de ellos, con voz temblorosa, preguntó si aquello era brujería, y el maestro alzó la mirada con un gesto que detuvo el aire en la sala. No era magia, dijo con voz grave, sino ciencia prohibida, traída por hombres que caminaban por los pasillos del tiempo, guardianes invisibles de lo que aún no debía mostrarse. Cada inscripción, cada marca en el metal, era una frontera que no podían cruzar, una frontera custodiada a costa de vidas enteras, vidas que el tiempo mismo reclamaba como sacrificio. El sonido de pasos en el pasillo resonó como un tambor lejano. Golpes secos en la puerta de roble anunciaron la irrupción de 3 figuras envueltas en capas oscuras, sus rostros ocultos bajo capuchas que absorbían la luz. No hablaron, no preguntaron. Sus manos, cubiertas de guantes negros, recogieron el astrolabio con precisión, colocándolo en un cofre cerrado con un sello que ningún pergamino mencionaba. La sala se enfrió. El aire parecía volverse más denso, pesado de misterio y de pérdida. El maestro bajó la cabeza, sus dedos temblando al tocar el borde de la mesa, consciente de que aquel conocimiento le había sido arrebatado para siempre. El silencio que quedó era más elocuente que cualquier palabra.
un recordatorio de que ciertos secretos eran demasiado vastos para la mente humana y demasiado peligrosos para los curiosos. Los alumnos se quedaron inmóviles, incapaces de procesar la magnitud de lo que habían presenciado. La distancia entre el saber y la ignorancia se había manifestado de manera brutal, y el eco de los pasos de los hombres en el pasillo resonó en sus oídos durante minutos interminables. La lluvia comenzó a golpear los arcos del claustro, y cada gota parecía un dedo insistente que recordaba la imposibilidad de retener lo prohibido. Uno de los jóvenes rozó la mesa con la mano buscando el calor de lo que ya no estaba, y en ese contacto comprendió que la curiosidad tiene un precio y que hay verdades demasiado pesadas para el espíritu humano. Mientras la tormenta arreciaba afuera, los estudiantes sintieron la presencia de los guardianes aun cuando habían desaparecido. Sus cuerpos jóvenes se erguían tensos, y los ojos seguían el eco de cada sombra que desaparecía tras las columnas del claustro. Había algo en el aire que hacía que el tiempo pareciera ralentizarse, como si la realidad misma aguardara a que alguien más cruzara el umbral que el astrolabio había abierto, solo para cerrar los portales detrás de ellos. Cada murmullo de la lluvia, cada crujido de la madera húmeda, reforzaba la sensación de que lo visible era solo una capa, y debajo de ella se escondía un mundo vigilado por manos invisibles. El maestro se inclinó sobre los pupitres vacíos, tocando con cuidado los libros de geometría y filosofía que ahora le parecían frágiles ante la magnitud de lo que había perdido. Susurros de un pasado que aún no existía flotaban entre las columnas, y él podía sentir con un temblor en el corazón que aquel conocimiento no estaba perdido para siempre. Estaba protegido, encerrado en un tiempo que ni la memoria ni la historia podían alcanzar. Sus ojos recorrieron las figuras jóvenes que lo miraban y comprendió que en cada uno de ellos ardía la semilla de una curiosidad que, si bien reprimida, hoy podría algún día desafiar los muros de la cronología y enfrentarse al misterio que habían contemplado. El silencio del claustro fue roto solo por el repiqueteo de la lluvia, un ritmo que parecía marcar la respiración del tiempo mismo. Cada sombra que danzaba sobre las paredes de piedra era un guardián invisible, y cada gota de agua una advertencia. No todo conocimiento estaba destinado a ser compartido. Los estudiantes comprendieron que su educación acababa de trascender libros y lecciones, y que algo en ellos había cambiado para siempre. La curiosidad y la precaución se entrelazaban, como cadenas que se sujetan a una llave que no poseen, y la sensación de haber presenciado un fragmento de lo imposible los acompañaría durante toda su vida. Finalmente, cuando el último murmullo de pasos se perdió en los pasillos y la lluvia comenzó a menguar, el maestro cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que, aunque el astrolabio ya no estuviera en sus manos, su influencia no había desaparecido. Había marcado a sus discípulos con la memoria de otros tiempos, y en ese acto silencioso había sembrado la conciencia de que la historia no se limita a lo registrado. Existen fuerzas hombres y mujeres que vigilan la línea del tiempo asegurándose de que ciertos secretos permanezcan ocultos hasta que alguien sea digno de comprenderlos. Mientras los rayos del amanecer filtraban la luz azul de las vidrieras sobre la piedra húmeda, un sentimiento de reverencia y temor llenó la sala. Cada rostro joven estaba transformado por la experiencia. Sabían que habían sido testigos de algo que desafiaba la razón, y que el mundo que los rodeaba no era todo lo que parecía. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, ajena a los misterios que se habían desplegado en aquel claustro olvidado. Y mientras la puerta de roble permanecía cerrada tras los visitantes invisibles, los discípulos comprendieron, con un estremecimiento profundo, que la verdadera lección del día no estaba en los libros, sino en la vigilancia del tiempo, y en la silenciosa certeza de que hay secretos que solo los guardianes pueden poseer. El eco de aquel astrolabio perdido resonaría en sus pensamientos durante años, un faro oculto en la memoria, recordándoles que la curiosidad humana siempre choca con límites invisibles. Y mientras el sol se alzaba sobre Salamanca, iluminando las piedras y los tejados húmedos, la historia continuaba su curso. Invisible para la mayoría, vigilada por quienes caminan entre los siglos asegurándose de que lo imposible permanezca por ahora inalcanzable.
La niebla se arremolinaba sobre los tejados de la ciudad mientras la luna intentaba atravesar un cielo cubierto de ceniza. En la sombra de un hospital medieval, los corredores estaban desiertos, pero olían a enfermedad y miedo. Camas vacías crujían bajo la brisa fría que se colaba por las ventanas rotas, y los cirios, consumidos hasta la raíz, dejaban una estela de humo y cera negra que parecía dibujar fantasmas en las paredes de piedra. Entre aquel silencio, un hombre se inclinaba sobre su mesa de madera astillada, cubriéndola de frascos de vidrio, hierbas secas y vendas manchadas de sangre. Un altar improvisado que sostenía la delgada línea entre la vida y la muerte. Entre los manuscritos ordinarios que describían síntomas y remedios comunes, había un cuaderno que no pertenecía a este tiempo. Sus páginas estaban llenas de dibujos de órganos que ningún anatomista de su siglo podría haber reconocido, diagramas de vasos sanguíneos y nervios que parecían susurrar secretos prohibidos. Los métodos de sanación que describía aún tardarían siglos en descubrirse, pero allí estaban, trazados con precisión imposible. Cada línea de tinta parecía pulsar, y cada página abierta era un recordatorio del riesgo que corría. Temía la Inquisición. Temía que sus vecinos lo señalaran y que la hoguera lo reclamara como un sacrificio necesario. Aún así, no podía apartarse de aquel cuaderno. Recordaba con claridad la primera vez que lo recibió. Fue un hombre que apareció una noche sin anunciarse, vestido con telas desconocidas, ojos brillando como espejos que reflejaban mundos que no podían existir. No habló de milagros ni de ciencia. Simplemente dejó el cuaderno sobre la mesa y pronunció palabras que aún resonaban en su memoria. Guarda esto, como si tu vida fuera la frontera entre mundos. Desde entonces, cada paciente que sanaba más allá de lo esperado, cada niño que respiraba cuando la muerte parecía haberle reclamado, traía murmullos que cruzaban los pasillos del hospital. Lo llamaban hereje, brujo, elegido, y a veces el propio médico dudaba de cuál de esos nombres describía mejor su realidad. Una noche, cuando la peste se arrastraba de nuevo por la ciudad, abrió el cuaderno en la penumbra de la lámpara de aceite. Besó sus páginas como se besa una reliquia, y en su pecho ardió una esperanza envenenada. Las campanas tañían por los muertos, un canto lúgubre que recorría los tejados y despertaba a los espíritus de quienes habían sucumbido. Pero dentro de aquel cuarto frío, el médico sentía que no todo estaba perdido, que quizá en algún lugar entre los márgenes del tiempo manos invisibles corregían los errores de la historia, guiando su propia labor como si él fuera un simple eslabón en una cadena mayor. Cada noche se repetía el ritual: revisar notas, observar pacientes, copiar líneas del cuaderno con precisión casi obsesiva. Sabía que un solo error podía revelar su secreto y condenarlo, pero no podía evitar que cada página le hablara con voz propia, con un susurro que parecía provenir de los cielos. Aprendió a medir la respiración de los enfermos, a anticipar fiebre y dolor antes de que siquiera aparecieran, y a tocar la carne y los huesos como si pudiera leer la historia escrita en la sangre. Sus manos temblaban por cansancio y miedo, pero seguían firmes. La devoción a aquel conocimiento prohibido superaba cualquier instinto de supervivencia. El hospital, un laberinto de piedras húmedas y sombras, se convirtió en un escenario donde la realidad y lo imposible se tocaban. Cada pasillo guardaba ecos de lamentos. Cada puerta cerrada era un umbral hacia lo desconocido, y cada respiración contenida era un pacto silencioso con el tiempo. Los pacientes dormían, enfermos y vulnerables, sin saber que un hombre caminaba al borde de lo prohibido para mantenerlos vivos, que cada gesto suyo era una lucha entre la muerte y lo inexplicable. Una tarde, mientras el sol apenas lograba atravesar la bruma que se pegaba a las ventanas, un niño recién recuperado tocó la mano del médico con gratitud silenciosa. Aquella inocencia le recordó la fragilidad de la vida y la magnitud de la responsabilidad que cargaba. No era solo un hombre frente a la enfermedad, era guardián de un secreto que podía alterar la historia, un vigilante invisible de lo que debía permanecer oculto. Cada mirada, cada latido, cada suspiro,
estaba marcado por la presencia del cuaderno y su promesa, como si cada página contuviera no solo conocimiento, sino también una advertencia, que la línea que separa lo permitido de lo prohibido es delgada y que cruzarla puede cambiarlo todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo de carbón, el médico escuchó el eco de las campanas que llamaban a los muertos y sintió la proximidad de la peste rondando las calles vacías. Se sentó frente a su mesa, abrió el cuaderno, y el brillo de la tinta parecía proyectar sombras que danzaban por la habitación. No eran sombras ordinarias. Eran la memoria de lo que había sido y lo que aún podría ser, reflejos de tiempos que coexistían con el presente en un delicado equilibrio. Y mientras copiaba símbolos y diagramas imposibles, comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Había sido entrelazada con la corriente oculta del tiempo, con manos invisibles que guiaban cada acción, cada descubrimiento, cada curación. El amanecer llegó con un silencio pesado, roto solo por el goteo constante de agua desde los tejados y la respiración fatigada del enfermo más cercano. Afuera, el mundo seguía su curso, ignorante de que, bajo la piedra y la bruma, en aquel hospital olvidado, un hombre sostenía un fragmento de conocimiento capaz de atravesar los siglos. Cada página del cuaderno era un puente, cada palabra, un recordatorio de que la historia no se escribe solo con los hechos visibles. Existe un tejido invisible de guardianes y secretos que corrigen, protegen y preservan lo que la humanidad no está lista para comprender. Y mientras el médico cerraba el cuaderno y lo volvía a ocultar bajo los tablones del suelo, un pensamiento persistente se instaló en su mente, que la muerte no era el final, sino un tramo más en el camino de aquellos elegidos para custodiar lo imposible. Que cada curación, cada latido salvado, era un acto de resistencia contra el olvido, y que, quizás, algún día alguien más descubriría lo que él apenas había empezado a comprender, que la verdadera batalla no se libra entre hombres, sino entre quienes se atreven a mirar más allá del tiempo y quienes se aferran al presente sin conocer su fragilidad. El cuaderno quedó allí, en su escondite silencioso, mientras la ciudad despertaba entre niebla y sol. Y en el corazón del médico la certeza seguía viva, que la historia está custodiada por manos invisibles y que, a veces, en la penumbra de un hospital, el destino de la humanidad puede depender del conocimiento que nadie se atreve a enseñar. La luz de las lámparas de aceite se reflejaba en los relieves de yeso de los sótanos de la Alhambra, proyectando sombras que danzaban sobre los muros como fantasmas de otros siglos. Cada curva, cada arabesco, parecía contener un secreto susurrado por el viento que se colaba entre los arcos. Allí, entre el olor a piedra húmeda y aceite rancio, un escriba musulmán trabajaba con las manos temblorosas, sus dedos manchados de tinta, su respiración contenida como si el aire mismo pudiera traicionar su presencia. No copiaba versos sagrados ni crónicas de conquistas. Sus pergaminos contenían relatos imposibles, guerras que aún no habían estallado, territorios que ningún mapa oficial reconocía, victorias y derrotas que desafiaban la lógica del tiempo. Cada palabra era un acto de fe y de miedo, una confesión escrita con la conciencia de que lo que registraba no era profecía, sino memoria de hechos ya ocurridos en otra dimensión de los siglos. El escriba recordaba la primera vez que aquel conocimiento llegó a sus manos. Había sido un hombre sin nombre, un viajero que apareció en los jardines de la Alhambra al amanecer, su voz un árabe mezclado con lenguas que nadie podía identificar. Traía consigo rollos de papel cubiertos de símbolos imposibles de imitar, de trazos que ardían con un fuego silencioso, un fuego que no consumía sino que hablaba. «Registra esto», le dijo, «pero no te pertenecerá. Tu deber es custodiarlo, no entenderlo». Desde entonces, cada noche, el escriba trabajaba solo, con el palacio dormido sobre él y el eco de las fuentes goteando como un reloj que contaba los latidos de la historia. El miedo era su constante compañero. Lo acompañaba como un murciélago que nunca descansa, recordándole que la caída de un pergamino en manos equivocadas podría abrir una grieta peligrosa, no solo en el reino, sino en la misma línea de los tiempos. Imaginaba ciudades que se alzaban antes de su construcción,
ejércitos que marchaban hacia batallas aún no libradas, rostros de hombres que no habían nacido. Cada copia era un acto de equilibrio entre la fidelidad al conocimiento y la obediencia al silencio. A veces, sus manos dudaban, temblando ante la enormidad de lo que estaba escribiendo. Cada trazo de la pluma era un juramento: preservar, no alterar, custodiar, no poseer. Durante las largas noches el escriba escuchaba más que escribía: el goteo constante del agua, el murmullo de los cipreses movidos por el viento, el eco lejano de pasos que podrían haber sido imaginarios. Todo parecía formar parte de una vigilancia silenciosa. La Alhambra misma parecía observarlo, sus arcos y muros respirando, protegiendo y a la vez juzgando su tarea. Y mientras el humo de la lámpara se elevaba, dibujando círculos en la penumbra, él sentía que su vida se había disuelto en el acto de registrar lo imposible. Nada de lo que conocía del mundo cotidiano tenía sentido. La política, los reinos, las intrigas de los visires, todo parecía una capa superficial que ocultaba un tejido más profundo donde el tiempo no era lineal, y cada instante podía repetirse o borrarse. Cuando terminaba cada copia, el escriba no la entregaba ni la mostraba. Los rollos eran cuidadosamente guardados en un arcón bajo llave, enterrado en salas donde el eco nunca llegaba, donde incluso los pasos de los guardias no podían filtrarse. Su familia desconocía la existencia de aquellos textos. Ni la esposa, ni los hijos, ni los amigos podrían imaginar que aquel hombre sencillo que sonreía ante las visitas y enseñaba caligrafía a los jóvenes aprendices, llevaba consigo la custodia de un secreto que podía trastocar la historia. En sus ojos oscuros permanecía el reflejo de algo mayor, la certeza de que no escribía para su tiempo, sino para los siglos venideros, siguiendo un hilo invisible que solo algunos elegidos podían ver. A veces, mientras copiaba los mapas imposibles, imaginaba los territorios descritos, caminando con la mente por calles y plazas que no existían aún, visualizando ejércitos que marchaban hacia victorias o derrotas que nadie podía predecir. La tinta se convertía en un puente entre mundos, y su corazón, golpeando contra el pecho, le recordaba que era un simple custodio. La responsabilidad era tan grande que sentía que el aire mismo podía romperse si cometía un error. Cada noche era un pacto silencioso con lo desconocido. La fidelidad al tiempo y la obediencia al misterio eran sus únicos aliados. Y así, entre el crujir de la pluma y el olor del aceite quemado, comprendió que la Alhambra no era simplemente un palacio de belleza y poder, sino una frontera velada entre los hombres y el tiempo. Sus jardines, sus fuentes, sus arcos de piedra tallada, eran guardianes mudos de una historia que no podía contarse. Cada sombra proyectada por la lámpara, cada reflejo en el yeso blanco, era un recordatorio de que el pasado y el futuro se encontraban en ese sótano, que el tiempo no era un río lineal, sino un océano profundo y silencioso, donde él flotaba llevando consigo la custodia de los siglos. Cuando la noche daba paso a los primeros rayos de sol, el escriba guardaba los rollos, respiraba hondo y miraba por la ventana los jardines que despertaban. La luz iluminaba los arabescos y las fuentes, pero el mundo exterior ignoraba la magnitud de lo que allí se resguardaba. Mientras los pájaros empezaban a cantar y los pasos de los sirvientes resonaban lejanos, él sabía que su labor continuaría, que la historia que los cronistas escribían era solo una capa superficial, y que los verdaderos guardianes del tiempo permanecían entre sombras, escribiendo, observando, protegiendo la línea invisible que sostenía la memoria de todos los reinos y todos los siglos. El escriba, con el corazón pesado y la mente alerta, volvió a su mesa. Encendió la lámpara, tomó la pluma y abrió otro rollo. Cada trazo era un susurro de los siglos, cada palabra un acto de reverencia y temor. Y mientras la Alhambra respiraba con él, comprendió que su vida ya no pertenecía solo a su tiempo. Había sido tejida en la trama de los siglos y que la verdadera historia se escribía en silencio en sótanos húmedos bajo la custodia de manos invisibles. El sol se alzaba como un disco pálido sobre los caminos polvorientos que unían monasterios y fortalezas,
lanzando sombras alargadas sobre los peregrinos que avanzaban con pasos cansados y corazones llenos de devoción. Cada zancada levantaba nubes de polvo que flotaban como fantasmas sobre la tierra seca. Entre cánticos apagados y el crujir de bordones sobre piedras agrietadas, algunos caminantes llevaban consigo secretos más pesados que el fardo de su propia esperanza. Era un mundo donde el tiempo se medía en estaciones, en campanas y en la fatiga de los pies, pero también en la memoria de lo invisible, de aquello que no debía ser comprendido por ojos humanos. Entre ellos viajaba un hombre que no parecía pertenecer a ningún año, ningún siglo. Su rostro permanecía inmutable, tallado en una serenidad extraña, y sus ojos conservaban el mismo brillo, como si guardaran un secreto que se burlaba del paso de los años. Los campesinos que lo cruzaban en el camino lo miraban con reverencia y miedo, murmurando su nombre en voz baja, incapaces de decidir si era santo o maldito. Sobre su pecho colgaba siempre un relicario pequeño y pesado que decían contenía una astilla de la cruz, pero quienes lo habían visto de cerca juraban que dentro brillaba una maquinaria diminuta ruedas que giraban con precisión de estrellas atrapadas en un cosmos en miniatura. No era fe lo que se sentía al tocarlo, sino un temblor profundo, un alivio que atravesaba el cuerpo como si rozara la línea misma entre lo posible y lo imposible. Un monje, joven y curioso, decidió seguirlo a distancia, anotando cada gesto, cada palabra. Durante días observó cómo el hombre caminaba por senderos olvidados, cómo compartía el pan con los viajeros y ofrecía su relicario a los enfermos. Y en cada relato que contaba, en cada historia que susurraba, se percibía la imposibilidad de su origen. Hablaba de batallas que aún no habían sido libradas, de reyes que aún no habían nacido, de ciudades que se alzaban solo en la imaginación de los siglos futuros. Las palabras parecían moldear los sueños de quienes las escuchaban, guiando pensamientos como un río invisible que no debía ser contenido. Una noche, cuando la luna surgía detrás de nubes argentadas, el monje reunió el valor para acercarse. La bruma envolvía el camino, y el olor a tierra húmeda y heno recién cortado impregnaba el aire. Se inclinó y preguntó con voz temblorosa quién era aquel hombre. El peregrino lo miró con tristeza, un destello de comprensión cruzando sus ojos. «No soy de un lugar», respondió, «sino de un tiempo que no me pertenece». Sus palabras flotaron en la noche, pesadas y ligeras a la vez, como incienso suspendido en la nave de una iglesia vacía. El monje apenas pudo registrar la confesión, temiendo que el sonido desapareciera antes de asentarse en su memoria. Al despertar la mañana siguiente, el hombre había desaparecido. El relicario, pequeño y frío, descansaba sobre la hierba húmeda, vacío y silencioso. La niebla matinal se levantaba lentamente, y los peregrinos retomaron su camino, sin notar nada fuera de lo común, sin sospechar que habían compartido jornada con alguien que caminaba más allá de su tiempo. Pero para el monje la ausencia era una presencia, una marca invisible que quemaba su conciencia y lo obligaba a mirar cada sombra con sospecha, a escuchar el viento con atención, a considerar que quizá muchos otros, como aquel hombre, habían transitado los caminos polvorientos dejando detrás de sí fragmentos de lo imposible. Cada paso en ese sendero llevaba consigo un doble eco, el de los pies sobre la tierra y el del tiempo que parecía inclinarse ante el relicario y el viajero. Los demás peregrinos rezaban por protección, por pan, por un refugio seguro, sin imaginar que el mundo que conocían era solo una capa superficial de un misterio mucho más profundo. Aquella noche, el monje comprendió que la devoción no era suficiente para comprender la historia, que lo visible era apenas la sombra de un tejido secreto que sostenía los siglos. Cada oración que ascendía de los labios de los caminantes parecía rozar la tela de lo imposible, susurrando preguntas sin respuesta. ¿Cuántos viajeros de los siglos habían caminado entre ellos invisibles a la vista, guardianes de lo que nadie debía conocer? El viento movía los bordones y los mantos con un murmullo grave, recordando que cada camino, cada piedra, cada refugio tenía memoria propia.
Y mientras el sol se elevaba iluminando las cúpulas de los monasterios y las torres de las fortalezas, el monje guardaba el relicario en su corazón simbólico, consciente de que lo que había presenciado alteraría para siempre su comprensión de la vida y del tiempo. La jornada continuaba. Los pasos resonaban en la tierra seca, pero una pregunta persistía en cada sombra y cada soplo de aire. ¿Quién camina entre los hombres sin ser visto? ¿Y cuántos misterios aún permanecen escondidos en los caminos del mundo? Y mientras los peregrinos avanzaban rezando por fuerzas que no comprendían del todo, la figura de aquel hombre permanecía viva en la memoria del monje, una presencia que no pertenecía al tiempo sino a la esencia misma de lo eterno. Porque entre la fe y el miedo, entre el polvo y el sol de Castilla, el mundo continuaba su marcha, ignorante de que algunos pasos, aunque invisibles, habían cambiado la historia sin que nadie lo supiera. Cada amanecer sobre los caminos polvorientos era un recordatorio de que el tiempo no era lineal, que lo imposible podía caminar entre los vivos, y que la verdadera devoción no estaba en el rezo sino en la vigilancia silenciosa de lo que jamás debía ser revelado.